Iglesia, ¿cómo se encuentran? Bien, quiero que abra su Biblia por favor en Efesios capítulo 6. Vaya a Efesios capítulo 6. Nosotros hemos venido avanzando poco a poco en lo que es la armadura del cristiano y hoy llegamos a el séptimo elemento que hace parte de esta armadura y ya es el final. Ya Pablo está terminando todo lo que él ha venido enseñando en esta carta de los Efesios, así que quiero que presten mucha atención a lo que dice el versículo 18. Leámoslo ahí todos atentos. Dice la escritura: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Señor, háblanos esta tarde, habla a nuestros corazones, que podamos entender tu palabra y que seamos transformados. Al escucharla, al oírla, nuestros corazones sean tocados. Por favor, Señor, háblanos esta tarde, esta noche. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. He titulado la enseñanza de esta tarde: Asegura la victoria. Y coloqué ese título porque luego que hemos venido describiendo cada uno de los elementos de la armadura, el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo, luego la espada, ya que hablamos de todo esto, finalmente pues tenemos que tener claro que la victoria es nuestra y tenemos que asegurarla. ¿Y cómo podemos asegurar la victoria? Bueno, el versículo que acabamos de leer nos da un elemento que es trascendental y vamos a hablar esta noche de la oración. Cuando tú como cristiano entiendes la importancia de la oración, cuando tú como cristiano no solamente la entiendes, sino que practicas una vida de oración constante, estás asegurando la victoria, estás asegurando mantenerte firme en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones difíciles. Tú estás asegurándote poder pasar ahí tranquilo. Bueno, alguien dirá, pues no tan tranquilo, pero sí lo sostenemos. Mi esposa leía el Salmo 125 y el Salmo 125 dice algo importante. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y luego el versículo dice: como los muros de Jerusalén, como Jerusalén tiene montes alrededor, así Jehová rodea a todos aquellos que le aman. Y habla de una seguridad, de una certeza. Dios está alrededor de nosotros. Tu vida está protegida porque Dios es el que te sostiene. Luego dice el versículo 3 algo que es maravilloso. Dice: Dios no permitirá que la iniquidad, que la maldad prevalezca, para que los escogidos de Dios no extiendan sus manos a la iniquidad. Y como que el salmista está diciendo algo muy sencillo. Cuando la maldad se sostiene por mucho tiempo en el mundo, en la sociedad, y el cristiano tiene que atravesar mucho tiempo por esto, como que no se acaba, pues puede haberle una tentación a que pues vámonos para el mal, pero no, hay una seguridad. ¿Quién es el que nos protege? Dios. Pero tú tienes que hacer algo, tienes que asegurar la victoria, tú tienes que asegurar eso que ya Cristo ganó por ti. Bueno, y leímos ahí en el versículo 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Pablo termina su descripción de la armadura del cristiano hablando de la oración, de la necesidad, de la importancia de la oración. Y quiero que tú pienses en lo siguiente: la necesidad de estar en contacto con el centro de mando, con el comando general, para un soldado es fundamental. Cuando se envía un soldado al campo de batalla, él está siempre en contacto con sus jefes. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los movimientos del enemigo? ¿A dónde debo dirigirme? ¿Cuáles son los nuevos planes? Y todo eso viene ¿de dónde? De estar en contacto con el centro de mando. Si no hay ese contacto, usted no sabe qué puede hacer como soldado. El soldado queda perdido y ahora voy para allá, me quedo quieto, hago o no hago. Tan importante es esto, que una de las estrategias en la guerra es precisamente dañar, romper o destruir los canales de comunicación. Entonces los espías lo que hacen precisamente es eso: mirar cuáles son los canales de comunicación y romperlos, quebrarlos
o filtrarse para que la información que llega a un lado él la pueda tergiversar y lograr dañar ese canal de comunicación, esa línea directa. Como cristiano sucede exactamente lo mismo. Hemos hablado que nosotros estamos en una confrontación espiritual. La confrontación no es contra personas, sino es contra Satanás y todas sus huestes, que son muchas. Él está muy organizado, muy disciplinado, tiene un plan y tiene una estrategia y está llevándola a cabo en contra tuya. Nosotros entonces, ahora que tenemos la armadura puesta, necesitamos mantenernos en línea directa ¿con quién? Con nuestro comandante en jefe. Y aquí es importante pensar en nuestro Señor Jesús en la misma manera que lo vio Josué. En Josué, en el capítulo 5, 6, usted ve que ya van a entrar a Canaán. Ya están ahí, ya entraron a Canaán, están a puertas de Jericó. Ya viene el momento de la conquista y de repente va Josué y mira la tierra y dice que se encuentra un varón vestido en traje de guerra con una espada desenvainada y él le pregunta a un soldado, Josué, ¿estás por nosotros o en contra de nosotros? Y dice el varón que se encuentra ahí, yo vengo como enviado por el ejército, enviado por el ejército de Jehová. Entonces él reconoce que es Cristo el que está ahí, está viendo a nuestro Señor Jesús como un guerrero. Y es importante que tú entiendas eso. Quien pelea la batalla por nosotros es Cristo, es Dios. Pero tú tienes que estar en línea directa con Él. Así que quiero que te fijes en dos cosas en este pasaje. Nuevamente volvamos a leerlo para que tengamos claro lo que vamos a hablar. Y la primera cosa es que tú necesitas asegurar tu victoria. Mira lo que dice el versículo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Lo primero que tú tienes que ver en este pasaje es que la oración es necesaria para tu vida porque demuestra algunas cosas. Primero, demuestra tu dependencia de Dios. La oración tiene algo increíble. Cuando tú doblas tus rodillas y le clamas a Dios que te ayude, cuando tú te levantas en la mañana y lo primero que haces antes de salir o cualquier cosa es dedicar un lapso de tiempo a la oración, estás demostrando, estás diciendo, yo dependo de Dios, no hago nada por mí mismo. Y esto sí que es fundamental. Cuando tú tienes una vida de oración constante, estás demostrando que dependes de Dios, no son tus fuerzas. Pero qué increíble es que hayan personas que se dicen cristianas que no tienen una vida regular de oración, que fracasan en eso, que luchan con la oración, que no pueden ser constantes 2, 3, 4 meses orando juiciosos, perseverando con insistencia, con constancia, con perseverancia. No, oran 2, 3 días y de repente se dejan vencer. Ellos no están manteniendo la línea directa ¿con quién? Con Dios. Y cuando no hay una línea directa con el comandante en jefe, pues es más fácil que el enemigo pueda urdir sus planes y establecer todas sus estrategias sin ningún impedimento. Yo tengo que preguntarte a ti, ¿en quién confías? ¿Confías en tu capacidad? ¿Confías en tu habilidad para hacer las cosas? Si no oras, eso es lo que estás diciendo. Si no doblas tus rodillas a decirle, Señor, ayúdame, necesito que me sostengas en medio de esta dificultad, mira, estoy siendo atacado por esto, por acá, bueno, no sé, las diferentes situaciones. Si tú no haces eso, estás diciendo, yo puedo solo, no necesito orar. Es increíble, le decía yo hace un momento en las estrategias que utilizan en las guerras de los humanos, de los seres humanos, una es romper los canales de comunicación. Pero Satanás no necesita romper el canal de comunicación porque esa es una batalla que tú y yo tenemos que ganar con nuestra propia carne. Claro que Satanás intentará que tú no ores, pero a veces el impedimento más grande es nuestra propia naturaleza, mi propia pereza. Mi propia inconstancia, la que me impide mantener una vida de oración constante. Y por eso somos víctimas de todos los planes y estrategias que tiene Satanás. Por eso sus artimañas funcionan con nosotros. Pues no tenemos línea directa ¿contra quién? Con Dios, perdón. No tenemos comunicación con Él. Funciona. Y vuelvo a preguntarte, ¿tú en quién confías? ¿Sabes? La oración, la falta de oración,
revela falta de humildad. No solamente es pereza, sino es una falta de humildad, porque cuando tú entiendes que no puedes solo, que necesitas de Dios pues entonces aprendes a doblar tus rodillas, no solamente 10, 5 minutos al día, sino que dices, necesito orar más porque quiero la victoria en esto y solo no puedo. ¿En quién confías? Asegura tu victoria dependiendo absolutamente de Dios, y eso es lo que hace la oración. Cuando yo rindo mi vida en oración, estoy diciendo dependo de Dios, y la victoria definitivamente es de ¿quién? De Dios, no es mía. Yo no puedo hacer nada en contra de un poder espiritual. No puedo derrotarlo, no puedo destruirlo, pero sí mantengo un canal de comunicación con Dios. El que ganó la victoria me va a mantener a mí en la ruta, en el camino, en el lugar correcto, vencedor. ¿En quién confías? ¿En quién estás confiando? Pero quiero que te fijes también que tú aseguras tu victoria en tanto haya constancia. Mira lo que dice el versículo: orando en todo tiempo. Constancia. No es una mayonesa, no es una marca de mayonesa. Es el hábito que tú tienes que tener en la vida de oración, en la lectura de la palabra. El domingo hablábamos de la espada del Espíritu, y el cristiano que no conoce la Biblia, que no la lee todos los días, que no escudriña en ella, pues está fallando. Igual el que no ora, y es en todo tiempo. Somos susceptibles a orar cuando hay una necesidad. Somos más dados a orar cuando hay un problema. ¿Quién no ora cuando está pasando por una enfermedad? Díganle a usted necesita un gran motivador. Si necesita un gran motivador para orar, vaya y que le den un diagnóstico de un cáncer y verá que se vuelve un intercesor. ¿Quién quiere tener cáncer? Nadie. Y ahí sí usted empieza a orar juiciosito, porque usted no quiere tener ¿qué? Cáncer, pero tiene que estar enfermo para orar. Dice, en todo tiempo. La constancia asegura nuestra victoria. Claro, Dios ya la ganó, pero en tanto tú estés firme y constante en la oración, eso va a ser real. Hermano, nosotros venimos a este mundo sumidos en una naturaleza pecaminosa, manchados por el pecado. Nuestra tendencia natural es hacer el mal, es fracasar. Es más fácil decir la mentira que decir la verdad. Es más, nuestras mentes nos quieren llevar a considerar que es mejor la mentira, porque si usted dice la verdad puede hacer daño, así que es mejor la mentira porque cuida a las personas. Ese es el pecado que tenemos en nosotros, y para que eso salga de tu corazón, para que eso sea transformado, necesitas una constancia en esas disciplinas espirituales. Una vida de oración firme, una vida de oración que no se caracterice por una semana en el año, 3 semanas en el año. Una vida de oración que se caracterice por 10 años orando. Llevo 10 años orando todos los días, 40, 50 minutos, 1 hora, 20 años orando. Eso es lo que se necesita en tu vida, y vas a empezar a ver cómo el poder de Dios empieza a obrar y a operar en ti. Pero si no lo haces, ¿cómo esperas obtener victorias? La gente viene a decirle a uno, a pedirle consejerías: pastor, ayúdeme con esto, pastor, mire esto, mire que esta situación, y usted, ¿cómo está su vida devocional? No, fracaso. Pues ya, si arreglamos eso, que es colocar a Dios en el centro, muchas cosas de ahí para abajo empiezan a organizarse. Dependencia de Dios y constancia. Pero también tienes que fijarte que tú necesitas asegurar la victoria aprendiendo a orar. La oración debe ser, acá dice el versículo, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice Pablo, con toda oración y súplica. ¿Cuáles serán todas las oraciones? ¿Cuáles serán? La súplica es más fácil de entenderla, porque sabemos que es un ruego, un clamor a aquel que nos puede librar, a aquel que nos puede sostener, a aquel que está atento a nuestro clamor. Eso es suplicarle. También habla de humildad.
Pero toda oración, oraciones de acción de gracias, deben salir de tus labios. Oraciones en donde tú declaras aquellas cosas que han de ser, pero que tú no estás viendo. Una oración en fe. Señor, yo sé que seré lo que tú has dicho que yo voy a hacer. Ahorita no lo veo, pero sé que tú lo harás. Gracias, Padre Celestial. Una oración en donde tú te rindas en adoración a Él. A veces nuestras oraciones son solamente petición. No, toda oración incluye absolutamente todas las cosas que se pueden meter en una oración. Dice aquí, en toda oración y súplica en el Espíritu. Y esto es todavía más interesante. Romanos capítulo 8, hablando de la obra del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo nos ayuda y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, porque ¿qué hemos de pedir? Si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero Él sí sabe, porque Él escudriña lo profundo de que del corazón. Así que tú necesitas aprender a orar en el Espíritu. Y en el Espíritu podemos entenderlo de dos maneras. La palabra de Dios es el Espíritu. Cuando tú oras la palabra de Dios, estás orando en el Espíritu. Es que yo te aconsejo que ores la Biblia. Coge un salmo, coge una carta, bueno, y empieza a orar. Lees el versículo 1, esto significa esto, mira lo que dice aquí, Señor, voy a orar por esto, y empieza a orar. Pero también es esa manifestación de un don del Espíritu Santo en donde tú oras en lenguas angelicales. Y entonces somos tomados por el poder de Dios y clamamos y oramos cosas que nuestra mente no entiende, pero que el Espíritu Santo sí sabe que tenemos que pedir, porque Él sí conoce lo que necesitamos. Tienes que aprender a orar. A veces cuando oramos sin dirección, la mente se nos va, nos enredamos. Usted empieza a orar, Señor Jesús, ayúdame, y resultó pensando en quién sabe qué cosas, otra cantidad de cosas. O generalmente usted repite lo mismo todos los días, porque pues nos acostumbramos, como que es una repetidera. Por eso algunos hablan de la importancia de orar la Biblia. Le aconsejo que lo haga. Ore la Biblia, coja los salmos. Voy a orar hoy el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Señor, yo no quiero ser un escarnecedor. Y usted averigua que es un escarnecedor. No quiero hablar mal de nadie. Señor, ayúdame a no hablar mal de nadie. Y empieza a orar cosas que usted normalmente nunca ora. Y su vida de oración empieza a cambiar. Necesitamos aprender a orar. Orar la palabra y orar en el Espíritu, tomados por su poder. Orar en lenguas, tú necesitas hacerlo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 14 dice, yo oro con mi entendimiento, pero también oro en lenguas, mucho más que todos ustedes, dice el apóstol Pablo. Necesitamos orar y decir, Señor, dame el don de lenguas, porque quiero orar como me conviene a mí. ¿Y es orar en qué? En el Espíritu. Tú necesitas hacerlo. ¿Sabes algo? El contenido de tus oraciones revela tu corazón. Como tú oras, las palabras, lo que pides, lo que deseas, por aquellas cosas que tú clamas, revela lo que hay en lo profundo de tu corazón. ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que te apasiona? Sale en tus oraciones. Eso se hace evidente ahí en tus oraciones. Por eso a veces las personas cuando están orando solamente están pidiendo. Señor, dame un mejor trabajo. ¿Cuál es su pasión? Pues tener más plata. Esa es su pasión. Y a veces nosotros no oramos, Señor, hoy vengo a exaltarte. Gracias por crear el mundo. Gracias por crear las nubes. Gracias por crear todo eso. No oramos esas cosas. Las damos por sentadas y nuestras oraciones no son de alabanza. ¿Qué oras? ¿Qué es lo que tú oras? ¿Qué es el contenido que hay en tus oraciones? En el tiempo que tú dedicas a la oración, ¿cuál es el contenido que hay? Necesitamos perseverar en la oración, pero saber orar, aprender a orar en el Espíritu, con toda oración y súplica. ¿Pero en qué? En el Espíritu, orar bien. Tienes que aprender a hacerlo. Y entonces en este primer punto yo quiero que tú pienses, ¿cómo es tu vida de oración?
¿Revela tu vida de oración tu dependencia de Dios? ¿Revela tu vida de oración el entendimiento que estamos en una guerra y en una confrontación espiritual y necesitamos estar pegaditos de Dios porque si no el enemigo nos puede llevar entre los cuernos? ¿Revela tu vida de oración esa urgencia, ese entendimiento? ¿O tu vida de oración revela que no sabes que hay una guerra? ¿No entiendes que estás en un conflicto? ¿Qué es lo que revela tu vida de oración? Hoy estás siendo llamado a cambiar tu vida de oración. Y si tu vida de oración es fuerte, pues a seguirla manteniendo así. Y si se puede mejorar, pues vamos para adelante a hacerla mucho mejor todavía. Pero es momento de asegurar tu victoria. Lo segundo que quiero que te fijes en este pasaje, la segunda parte del versículo dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabes? Lo segundo que tú tienes que fijarte es que tú tienes que asegurar la victoria de los demás. La vida de oración no solamente incluye mi victoria, también incluye la victoria ¿de quién? De los demás. Mire la persona que está a su lado. Mire la persona que está a su lado. Usted debe orar por ella. Esa persona que está al lado suyo es una persona que necesita de sus oraciones, y eso es lo que está diciendo Pablo. Dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo no solamente oro por mí, sino que oro por quién, por todos los santos. Cuando uno se da cuenta de esto, empieza a entender que la oración no puede ser 5 minutos. Usted no puede orar 5 minutos al día, porque si es orar por todos los santos, bueno, Señor, oro por todos los santos, amén. Pues es la única forma de hacerlo. Pero si usted quiere implicarse correctamente en la oración, usted empieza a orar por aquellos que conoce. Señor, mira a este. Señor, mira a este hermano. Tú sabes su necesidad, tú sabes su problema, tú sabes las cosas por las que está atravesando. Padre Celestial, todos somos tentados, todos somos llevados de aquí para allá por el enemigo en situaciones que nos pueden hacer caer. Así que, Señor, guarda. Tú empiezas a orar así, porque entiendes: hay una responsabilidad que yo tengo. No solamente es la victoria, mi victoria, sino que yo también tengo que pensar en la victoria de los demás y tengo que orar para que ellos se sostengan, para que ellos permanezcan firmes. ¿Sabes? Cuando los creyentes en una iglesia son firmes en la oración, el impacto se ve. Es tremendo. Cuando toda la iglesia está involucrada en la oración, no solo uno, dos, o solo el ministerio de intercesión. Alguna de las cosas que es mala de tener ministerios es que la gente cree que el que ora es el que tiene el ministerio. Entonces, cuando decimos el ministerio de intercesión, algunas personas tienen la tendencia a pensar pues que esa es la hermana Miriam y otras hermanitas que tienen ahí el don, pues que oren ellas. Pero eso es un error. Nosotros no tenemos que pensar de esa perspectiva, porque estamos llamados a orar todos, como todos debemos ser parte del ministerio de intercesión. Amén. No debiera existir un grupito de personas que interceden. Debiéramos ser quienes, todos los que intercedemos. Ahora, tenemos un ministerio de intercesión porque hay gente que tiene la disponibilidad del tiempo, la posibilidad de dedicar más horas a la oración. Amén por ellos. Pero tú estás llamado a orar. Tú estás llamado a ser parte de ese ministerio. Tú estás llamado en tu devocional diario a dedicar tiempo para orar por las estrategias de la iglesia, por la santidad de los hermanos, por un avivamiento, por un fluir, por todas las iglesias en el mundo, por todos los líderes. Estás llamado a eso. ¿Sabes? Creyentes maduros que tienen vidas de oración fuertes, constantes, impactan las vidas de aquellos creyentes que son inmaduros, que son livianos. ¿Por qué? Porque se refleja la santidad, se refleja la cercanía que tienen con Dios, y no resplandecen sus rostros como es en el caso de Moisés. Recuerda que Moisés subía al monte a escuchar las palabras de Dios y a escribirlas, y cuando bajaba su rostro resplandecía, tanto que el pueblo no lo podía mirar y le tocó colocarse un velo. Pues bueno, la gente que tiene una vida de oración es como Moisés. No les brilla el rostro, pero la gente sabe: este es cristiano, este es santo, este es una persona de Dios, y eso impacta.
Eso impacta. Estás llamado a asegurar la victoria de quienes, de los demás, ¿sabes? Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro hermano. Por eso somos iglesia. Porque si el cristianismo fuera para ser yo solo el que voy al cielo en nada más y no me ocupo de las otras personas, pues ¿para qué iglesia? Hay iglesia precisamente porque tenemos que ayudarnos todos en este camino. Y una gran ayuda que tú le puedes prestar a otro es orar. Mira, nuestro Señor Jesús se preocupó mucho porque sus discípulos fueran y permanecieran ¿qué? Unidos. En la última oración que él hace en Juan 17, antes de ser entregado: Padre, oro para que permanezcan unidos. Padre, que la misma unidad que hay entre tú y yo la tengan quienes, ellos, que ellos estén unidos, que ellos permanezcan unidos, que el mundo vea que están unidos. Y una forma en que tú permaneces unido a tu hermano es orando por él, orando y clamando por él. Tenemos una responsabilidad con los demás cristianos. Y dice, y con toda perseverancia, ¿sabes? Tenemos que clamar no solamente una vez por mi hermano, muchas veces. Muchas veces. Colocar en nuestros tiempos de oración nuestras rodillas por un hermano. Mira, a veces nos enteramos de lo que puede suceder con un hermano. No estoy hablando de su situación económica o de su situación de salud, que estas cosas también necesitan colocarse en oración. Estoy hablando de la condición espiritual. De repente veíamos un hermano que estaba en la iglesia juicioso y empezó a flaquear y ya no viene como con tanto juicio, y vemos como que se empezó a alejar. Ahorita con las redes sociales usted mira y lo que publican los perfiles en los estados, usted se da cuenta, eso no es como tan cristiano. Y en lugar de criticar, no, como que se apartó, debiéramos empezar a clamar por esa persona: Señor, tócalo. Señor, tócalo. Mira, ten misericordia. Padre, ten misericordia, tócalo, porque es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que está diciendo Pablo: velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ese velar implica la vigilancia. Tú vigilas. ¿Qué está pasando con mis hermanos? Y en la medida que tú empiezas a tener esa sensibilidad, puedes estar flaqueando, pues empiezas a orar. Haces oraciones preventivas: Señor, parece que todo está bien, pero igual oro, guárdalo. Se necesitan oraciones de ese tipo, preventivas. Señor, mira, guarda, protege. Mira, a veces los matrimonios son atacados, entonces ponga todos los matrimonios en oración. Y si de repente, mire, Dios habla. A veces uno está orando y se te viene a la cabeza el recuerdo de una persona y un nombre. Y tú, Señor, mira, pongo a esta persona en tu presencia. Algo está pasando, Señor, tú lo sabes. Glorifícate, por favor, Padre Celestial. Glorifícate. Muévete, Señor de los cielos. ¿Sabes? Muchos de nosotros hemos sido ganados, tocados, guardados por las oraciones de otros. Otros han orado por nosotros y por eso estamos aquí. Pues tú también ora por otros, para que ellos también sean ganados, sean fortalecidos, sean vencedores. Asegura la victoria de otros. No es solamente lo que tú haces por ti, es también lo que tú haces por quién, por otros. Recuerda Filipenses capítulo 2. Cada uno no mire solamente por lo suyo, sino también por lo de los demás. Necesitamos aprender a mirar por lo de los demás. Y la vida espiritual de mi hermano es fundamental. Así que debes orar por ellos también. Y tengo que preguntarte: ¿oras por los demás hermanos? Para orar bien por los demás hermanos tienes que relacionarte. Hay gente que no se relaciona en la iglesia, que llega y se va, sale corriendo. No saben, conocen al pastor pues porque uno está aquí predicando. De lo contrario no lo conocerían a uno. Pero para poder orar bien por tus hermanos necesitas de relacionarte, saber cómo se llama, saber cómo, si está casado, si no está casado, si tiene hijos, si no tiene hijos, en la medida de lo posible conocerlo, porque tú puedes orar de una mejor manera.
Así que por eso las relaciones en la iglesia no solamente nos fortalecen porque estamos entre cristianos y es más fácil ser cristiano en medio de cristianos, sino que yo oro por aquel también que conozco. Mira, Señor, tú sabes, no sé qué problema hay, pero oro por mi hermano tal, tal, tal. Necesitas relacionarte. Y entonces, algunas preguntas para pensar. ¿Si oras por otras personas? Es fácil orar por la familia, ¿no? Pues la familia. Pues también vale, ¿no? No piense que no cuenta. Pero hay que salir de allá. Ora por otras personas. ¿Quién fue la última persona por la que oraste, colocaste en la presencia de Dios? En tu devocional, en tu tiempo de oración. ¿Por quién fue? ¿Conoces a las personas de la iglesia para poder orar por ellas? ¿Las conoces? ¿Te relacionas para poder orar por ellos? ¿Conoces el liderazgo de la iglesia para orar por ellos? Es fundamental. La última arma que tiene la armadura de Dios es la oración. Una oración que asegura mi victoria y que asegura la victoria de los demás. Hermano, si nosotros logramos un movimiento de oración fuerte, intenso y correcto en la iglesia, vamos a tener un avivamiento. Porque vamos a hacer que Dios se mueva a favor nuestro. Su misericordia nos ha traído hasta acá. Pero si logramos cambiar nuestras vidas de oraciones, vamos a lograr que Dios se mueva a favor nuestro. Y sí que lo necesitamos. Sí que lo necesitas en tu familia. Sí que lo necesitas en tu vida. Sí que lo necesitas en todas las áreas en las que estás atravesando. Cambiar eso. Pero necesitas mejorar tu vida de oración y asegurar tu victoria. Amén. Póngase en pie, por favor. Y mire, es muy sencillo lo que hemos hablado esta noche, porque Pablo, pues no es nada raro lo que dice en este versículo, ni extraño lo que encontramos acá, sino simplemente es mi oración, mi vida de oración. Si tengo una vida de oración, ¿sabes? A veces tenemos más tiempo para ver películas y no para orar. A veces madrugamos para ir al gimnasio o hacer ejercicio y no para orar. A veces amamos más los entretenimientos y gastamos más tiempo mirando las redes sociales en lugar de sacrificar y decir voy a orar en lugar de mirar esto. Por eso hay debilidad, por eso hay fragilidad, por eso hay liviandad, por eso Satanás tiene victorias. Pues no hay una vida de oración y una dependencia de Dios, no la hay. Entonces quiero que tú cierres tus ojos y consideres tu vida de oración. Medites un poco en esto que hemos hablado en esta noche y consideres cómo estás llevando a cabo la oración, tu vida de oración. Si estás orando en todo tiempo, estás haciendo toda clase de oración de acción de gracias, oración de guerra espiritual, clamando y suplicando por algo. Si estás humillándote ante Dios, suplicando su gracia y su favor, su ayuda en tu situación. Si estás orando en el Espíritu, es decir, entendiendo la verdad de su palabra, proclamándola, o si te falta el don de lenguas, pues pídelo. Señor, enséñame a orar en lenguas, habla, quiero orar correctamente. Evalúa tu vida de oración, porque muchos de los fracasos que hasta ahora has tenido se deben precisamente a eso, a una falta en la vida de oración. Señor, ante ti estamos y te pedimos perdón porque sí que fallamos en nuestra vida de oración. No entendemos lo importante y trascendental que es estar unidos en comunicación constante contigo. No lo entendemos. Padre, por favor, ayúdanos. Perdónanos por ser débiles, por darle prioridad a otras cosas y no a lo verdaderamente importante. Perdónanos, Señor,
Perdónanos, por favor. Señor, y ayúdanos a orar como corresponde, a orar por los demás hermanos, por la gente que está a mi alrededor, por aquellos que también están en esta confrontación espiritual, que debemos ser victoriosos. Ayúdame a orar por ellos, no solamente por mí, sino también por ellos. Por favor, Señor de los cielos, te lo pedimos. Ayúdanos. Entendemos que la victoria es segura porque tú estás con nosotros, pero nosotros hacemos real esa victoria en tanto dependamos de ti y estemos firmes haciendo lo que corresponde. Señor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos. Oro por todos aquellos que tienen debilidad en su vida de oración, que sufren, que no pueden ser constantes, que no saben cómo orar, que 5 minutos les parecen una eternidad orando. Señor, oro por ellos, fortalécelos. Y Espíritu Santo, guíales, ayúdales, te lo pido, Señor, por favor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.